Hola, hola, bueno, muy buenos días a todos. Ahí pues, nos escuchamos bien, ¿sí o qué? Listo, bueno, como me acaban de presentar, yo soy Davinson Mosquera, gusto ver acá caras conocidas, Luis, Mariana, etcétera. Y bueno, Carolina, que ahorita la vi por allí. Vamos a conversar de diferentes temas, realmente hacer una conversación. Si bien estamos acá como en una tarima un poco, acá encima va a ser una conversación y hablaremos un poco sobre algo que muchas veces nos da temor hablar en diferentes contextos de la vida y es hablar del error. Y no en un sentido netamente filosófico, sino que también pues hablaremos algunos datos alrededor de eso y cómo esos datos pues pueden tener un sentido o pueden influenciar decisiones futuras en proyectos de emprendimiento que tengamos y demás. Antes de arrancar, quisiera saber más o menos términos generales quiénes estamos acá. ¿Alguien de acá tiene alguna idea de emprendimiento, algún proyecto que en algún momento le gustaría ejecutar o que ya está ejecutando? ¿Alguien acá es emprendedor hoy? ¿Alguna idea? Por acá una, ¿Nos quieren contar un poco, por allá otra? ¿Alguien nos quiere contar de qué el proyecto, de qué la idea? Muchas gracias, Davinson. Un saludo para todos, gracias por el espacio. Estos espacios de emprendimiento siempre son muy enriquecedores, permiten hacer, pues, aparte de adquirir conocimientos, networking y unas relaciones muy chéveres. Mi nombre es Sebastián Álvarez Cardona, soy ingeniero civil, especialista en geotecnia, egresado de la universidad. Tengo una empresa de consultoría en ingeniería, en estudios y diseños para proyectos de infraestructura y obras civiles, pero dentro de, digamos, de las curiosidades y de las cosas que también me motivan como a nivel personal, mezclando también el tema profesional, vengo trabajando en un emprendimiento de turismo de naturaleza que acerca guías locales con turistas nacionales y extranjeros, digamos, interesados en ese tipo de turismo sostenible. Entonces venimos trabajando en eso y pues bueno, ahí vamos pasando de la idea a la preincubación y adelantando el tema. Muchas gracias, Davison, por el espacio. Muchas gracias. La razón por la que pregunto no es netamente en un sentido de chisme, sino que quisiera en algún momento de la presentación contarle no solamente desde el punto de vista teórico, sino tomar alguna de esas ideas o de los proyectos que tienen y abordar un poco el enfoque de cómo consideraría que lo deben abordar a partir de lo que estoy escuchando. Si alguien más nos quiere contar, bienvenido. De una. Buenos días, ¿cómo estás, Davinson? Buenos días a todos, ¿cómo le va? Bueno, principalmente la idea se enmarca en un proyecto que tiene que ver mucho con la parte de las comunidades vulnerables. Sí, yo soy de Ipiales, Nariño, y trabajo como líder hace 3 años de una comunidad que son exactamente 170 familias con las cuales se está trabajando la parte de la educación, en desarrollo sostenible y impacto en el cambio climático, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Dentro de ese marco, de esta gran labor social, estoy desarrollando como parte de ese emprendimiento, hola, profe, de ese emprendimiento, está como una base para generar ingresos para cada una de estas personas. Entonces, con mi formación de ingeniero químico y especialista en desarrollo en tecnología cosmética, estoy haciendo el trabajo para utilizar recursos de cada uno de las ciudades de Nariño para aplicarlas en estos cosméticos, con la novedad de que existen materias primas que no existen en el momento en el mercado, pero que pueden ser aprovechables, además de utilizar la mano de obra de la comunidad y darle un emprendimiento, una industrialización a la ciudad de Ipiales, pues porque existen muchas distribuciones de estos cosméticos, no existe una producción como tal. Entonces es más que todo el empoderamiento de las comunidades a través de un emprendimiento con base científica. Súper bien, muchas gracias a ambos. Ahorita vamos a retomar entonces los dos casos. Listo, entonces vamos a arrancar. Vamos a hablar básicamente en unos 3 momentos, 4 momentos de esta conversación. Un primer momento que siempre me parece importante contar es un tema de contexto. Hoy venimos hablando muchos temas de cuarta revolución industrial, tecnologías, avances, etcétera, y eso tiene, digamos, una alta incidencia en la probabilidad que tenemos de éxito o fracaso en nuestras iniciativas empresariales. Así que, en primer momento, hablaremos de ese contexto tecnológico, inteligencia artificial, etcétera, que hoy estamos, digamos, conversando para que estemos como en contexto. En un segundo momento hablaremos del contexto propiamente en el que estamos, Medellín, las universidades, en este caso la facultad, cómo estamos en ese contexto, digamos, propio o un poco más local. Tercer momento, les contaré algunos datos de
un congreso que pasó en la ciudad hace un par de semanas, en el que tuvimos la oportunidad desde el Laboratorio del Error de analizar los datos. ¿Estuviste en ese? Bueno, desde el Laboratorio del Error, equipo del cual también hago parte como cofundador, fuimos los encargados de analizar los datos de ese congreso, así que les quiero contar de primera mano qué datos analizamos de más de 290 emprendimientos de varios países y de más de 40 inversionistas internacionales de cara a factores de riesgo, éxito o fracaso, así que ahorita contaremos en un tercer momento sobre eso. Y un cuarto momento, abordaremos puntualmente algunas ideas que se nos pueden ocurrir aquí en caliente sobre los dos proyectos que nos acaban de contar. Vamos a abordar acá unas ideas en caliente, como podemos decir, a partir de ese enfoque de qué factores podemos, digamos, identificar allí latentes que pueden incidir en un éxito o fracaso, y cerraremos como con unas conclusiones o unos apuntes puntuales que se puedan llevar. Básicamente son los cuatro momentos, espero pues sea de provecho. Digamos, si al cerrar cada uno de los momentos, de los 4 momentos hay preguntas, las pueden hacer, o si no, pues al final podemos conversar, digamos, de cara a las preguntas. Lo primero, contexto mundial. Según el Foro Económico Mundial, digamos, ellos plantean que desde el año pasado hasta el 2025 en el mundo se van a perder 85 millones de puestos de trabajo por la llegada de la inteligencia artificial, de las tecnologías, Internet de las cosas, etc. Este mismo informe del Foro Económico Mundial plantea que si bien se van a perder 85 millones de puestos de trabajo, se van a crear 97 millones de puestos de trabajo nuevos. Entonces, si uno mira, digamos, el balance, uno dice, bueno, pues da como positivo, eso da como que 12 millones a favor. Lo que plantea ese informe es, a veces, digamos, tenemos como una lucha, y de hecho voy a arrancar a conectar de una vez. Tienes un reto con el proyecto que nos contabas con algunas comunidades, y es la apropiación de tecnologías. Hoy estamos hablando, por ejemplo, de una cuarta revolución industrial, y usted se va incluso en zonas en Medellín, por ejemplo, los corregimientos. Medellín tiene 16 comunas y tiene 5 corregimientos, zona rural. Y usted va a muchos corregimientos y seguramente están en una tercera revolución industrial. Entonces uno dice, ¿cómo apropiar nuevas tecnologías cuando aún no tenemos ni siquiera internet, que viene de la tercera revolución industrial? El punto es, esos informes del Foro Económico Mundial plantean un balance que uno dice, pues ok, puede ser desfavorable para los que queden o quedemos en los 85 millones de puestos de trabajo que se pierden, pero puede ser muy favorable para los que queden en los 97 millones de puestos de trabajo que se van a crear. ¿Cuál es la variable? Entonces, lo primero, la variable es no aprender necesariamente una tecnología o una habilidad puntual, sino que el objetivo es cómo aprendemos a aprender. Hoy hablamos, por ejemplo, del tema del reentrenamiento. Hoy hablamos de tecnologías puntuales como ChatGPT, Gemini, etcétera, que a veces, digamos, uno dice, pero pues no, yo lo voy a hacer porque yo conozco el tema y yo lo quiero hacer. Creo que pueda que estés perdiendo competitividad respecto a otros que sí lo están usando a favor. Entonces, el mensaje es, hay unas tecnologías que están llegando, estamos en una famosa cuarta revolución industrial, algunos la conocen también como la segunda, tercera revolución industrial, entendiendo que la tercera fue toda esa revolución alrededor de las tecnologías de la información, la comunicación, etcétera. Entonces estamos en una cuarta revolución industrial y el mensaje, digamos, inicialmente es cómo empezamos a incorporar esas nuevas tecnologías en los procesos que estamos haciendo, ¿listo? Eso puede incrementar la probabilidad de que estemos en los 97 millones y no en los 85 que se pierden. Ese mismo informe de contexto, digamos, global en términos de desarrollo económico y tecnológico, plantea que muy seguramente más del 50% de los que nos encontramos acá en este espacio en este momento, en 5 años vamos a trabajar en algo completamente, o al menos no completamente, pero sí diferente a como hoy lo concebimos por lo que estamos estudiando o por lo que estudiamos. En algunas universidades, la semana antepasada tuve la oportunidad de estar en Tunja, en la Santo Tomás de Tunja, y los estudiantes quedaban preocupados como en el sentido de hecho ellos hacían la pregunta, ¿quiere decir que lo que estoy estudiando no lo voy a ejercer? No necesariamente, lo que quiere decir es que el enfoque principal no es aprender si 2 más 2 es 4, sino las bases que te permitan luego poder, cuando hayan los cambios, pues venga, ¿cómo me adapto y cómo los puedo afrontar? Entonces ese es como el primer, digamos, mensaje en términos de contexto global. ¿Cómo está Colombia, digamos, en este escenario? Creo que, digamos, en las ciudades principales, caso Medellín, Bogotá, hay un buen avance, sin embargo, es muy distante lo que ocurre en la centralidad de estas ciudades con lo que ocurre en las zonas rurales. Insisto, en el mismo caso de Medellín, no muy lejanos de aquí tenemos San Cristóbal, allá tienes zonas en las que ya no hay internet. Sigue subiendo, tienes Palmitas, digamos el tema es más complejo. Muchas de las personas que están en las zonas rurales bajan pues, solamente una vez a la semana, algunos solamente una vez al mes, como al casco urbano, el mismo corregimiento. Entonces hay unos grandes retos en términos tecnológicos, pero no podemos negar que estamos viviendo, digamos, una cuarta revolución industrial y un escenario en términos tecnológicos que hay que tener en cuenta. Y que en ese tema, digamos, de empezar a hablar de
pues cómo usar o no usar la tecnología se convierte en un factor de éxito o fracaso al momento de arrancar nuestras iniciativas empresariales, pues digamos puede marcar, digamos en un gran porcentaje, en una gran medida, pues si tienes éxito con tu proyecto o si no. Ahorita hablaremos de qué es eso del éxito o no. Primero digamos eso a modo de contexto global. Contexto Medellín. Medellín es una ciudad que es, digamos, doy el dato, los que ya lo tenían pues súper bien, los que no, pues acá digamos lo abordamos. Medellín desde el año 2021 pasó de convertirse en municipio en convertirse en distrito y ratificado el año pasado por ley de Presidencia de la República, Medellín hoy se convirtió en el único y primer distrito especial de ciencia, tecnología e innovación del país. Eso marca también algunas condiciones en las que decimos cómo usamos eso en un sentido a favor para esas ideas de negocio o proyectos que estamos creando. Me voy a detener en este caso de Medellín, de lo que es hoy, y me voy a ir 120 años atrás, incluso inicios de la Facultad de Minas. Si uno se va a finales de 1890, la vocación económica que tenía Medellín era muy diferente a lo que conocemos hoy. En 1890 la ciudad realmente estaba más enmarcada por unos temas de extracción de recursos naturales, recursos mineros, un poco digamos lo que era el contexto económico de la época y de hecho nace la Facultad de Minas en su momento como Escuela Nacional de Minas y eso marcó digamos esa época económica de la ciudad hace más de 120 años. Si usted se viene por ejemplo al siglo pasado, el siglo XX, 1940, 1950, 1960, lo que marcó la vocación económica de la ciudad de Medellín fue todo el tema de la industrialización, industria textilera, industria manufacturera, etcétera, pero que usted hoy, digamos, ya muchas de esas industrias no las ve. Entonces Medellín arrancó un proceso de desindustrialización en términos manufactureras. Muchas de esas industrias que usted veía al interior de la ciudad empezaron de alguna manera a irse a las afueras, a algunos otros municipios, área metropolitana o incluso algunos pues salieron del país. Esa desindustrialización que empezó digamos en la ciudad desde mediados del siglo pasado y que empezó a venir, hizo que a finales de los 90 pues muchos de los empresarios, académicos y el Estado dijeran ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer en un sentido? Estamos siendo cada vez menos competitivos, estamos perdiendo fuerza económica, ¿a qué le vamos a apuntar? Eso hizo que a finales de los 90, si algunos digamos, sobre todo los profes que están por acá lo recordarán, la ciudad empezó con una estrategia de crear como unos clústeres y era como que por sectores económicos decían, venga, juntémonos nosotros, seamos competitivos entre nosotros, entonces textileros acá, automotriz acá, entonces empezaron a crear como unos clústeres para, venga, seamos competitivos entre nosotros y cómo hacemos estrategias entre nosotros mismos que nos ayuden a ser más competitivos. Eso como que tampoco funcionó. Entonces a principios del 2000, los empresarios nuevamente, academia, Estado dijeron, venga, aquí algo tenemos que hacer porque si no nos llevó el que nos trajo, ya no somos esa capital industrial de Colombia, ¿cuál va a ser nuestro nuevo enfoque? Eso hizo entonces que a principios del 2000, en el 2003, se creara el Comité Universidad Empresa Estado, el CUE, con Luis que está acá y mi persona asistimos a lo que es la mesa de emprendimiento del CUE, que es un comité que dice, venga, sentémonos aquí los empresarios, academia, Estado y planteemos como estrategias e ideas de ciudad. Allí se empieza a abordar entonces, venga, veámosle un enfoque económico a la ciudad, no enfocado en la industria manufacturera, sino veamos a la ciudad donde la ciencia, la tecnología y la innovación empiecen a ser como que un elemento clave. A grosso modo, empecemos a volcarnos a una economía más de servicios. Fue lo que plantearon, digamos, esas conversaciones. Eso hizo que en el 2009 se creara Ruta N. Ruta N se crea edificio Naranjado al frente de la Antioquia. Se crea como una estrategia de, venga, sea usted el articulador de ese ecosistema de ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento en la ciudad, y eso es un poco la razón por la cual se crea. Si bien se crea con ese objetivo, en el 2012 se plantea como, venga, listo, ya tenemos una institución para trabajar los temas de ciencia, tecnología e innovación, pero tenemos un problema y es que no tenemos un plan claro o no tenemos una hoja de ruta clara. Eso es algo que los que han tenido la oportunidad, digamos, de salir de la ciudad o del país, se darán cuenta que es uno de los temas que más valoran afuera de Medellín, y es que tiene algunos ejercicios de planeación que no solamente son a 4 años, sino que tiene ejercicios de planeación a un poco más a mediano plazo. En este caso, la ciudad lo que dijo es, toca hacer un plan que sea más largo, entonces hicieron una hoja de ruta por 10 años. A esa hoja de ruta se le llamó el Plan CTI, Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, Acuerdo 024 del 2012, y eso ya sí nos trae un poco más al hoy. Entonces quería como hacer el recuento y venir desde esa historia hasta el hoy, pero ese plan entonces en el 2012, proyectado a 10 años, pues ya nos trae el 2021, 2022, y ese plan, como les digo, pues marcaba una hoja de ruta. Este es el camino que la ciudad debe seguir en términos de ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento. Este es el plan que define que la ciudad
le debe apuntar a un tema de emprendimientos de base tecnológica, que va a ser el centro de mi conversación de aquí hacia adelante, pero quería, digamos, como que más allá de decirles qué es eso, pues quería contarles eso de dónde viene. Y esa es la historia por la cual hoy en Medellín casi que salimos a la calle, se habla de emprendimiento, vamos a la Alpujarra, se habla de emprendimiento, vamos a las universidades, se habla de emprendimiento. Es una apuesta, digamos, que no viene netamente porque hoy lo queremos hacer así, sino que la ciudad viene en un proceso de al menos 20 años donde viene apuntándole a temas de crear cada vez más una economía de servicios y proyectos cada vez más basados en, digamos, en conocimiento de base tecnológica. Toda esa historia entonces nos arroja la siguiente cifra. En 1960 el porcentaje que la industria manufacturera tenía como porcentaje del PIB en Medellín superaba el 30%. Hoy, en el último reporte que hizo Cámara de Comercio a principios de este año, la industria manufacturera en Medellín como porcentaje del PIB es del 11-12%. Eso, digamos, ratifica lo que les decía, que la ciudad se viene desindustrializando. Pero hay algunos otros sectores que empiezan, digamos, cada vez a crecer más, y es un poco el contexto económico local que tenemos en la ciudad de Medellín en términos económicos. Esa era la segunda promesa, íbamos a hacer un contexto, digamos, de la ciudad, y llegamos ya, digamos, el caso de las universidades, que hoy nos encontramos en la Facultad de Minas de la Nacional. Las universidades entonces, a raíz de todas estas, digamos, cambios y evoluciones que han habido no solamente en Medellín, sino en Colombia, han creado leyes de emprendimiento y demás, también han dicho, listo, ¿qué podemos hacer para fomentar también como ese emprendimiento universitario y que veamos también, digamos, en el tema de emprender una posible pues, opción y demás? Y yo, de hecho, celebro lo que decías ahorita al principio, es fundamental. Este tipo de espacios, más allá, digamos, de este momento en el que voy a conversar, seguramente lo más importante es lo que ocurre antes de que el evento arranque y lo que ocurre después. Y lo que ocurre después es, hey, escuché tu proyecto, tengo un contacto que te puede servir, o escuché tu proyecto, creo que podemos conversar, me interesa. Eso es realmente la parte más importante de cualquier evento, la parte informal. Esta parte, pues veámosla como un detonante, pero la conversación más interesante, créanme con seguridad, es la que ocurre luego de que el espacio termina. Dicho eso, entonces, es un poco lo que vienen haciendo varias universidades. Varias empezaron a crear carreras de emprendimiento, programas de emprendimiento, eventos como este, etcétera, y pues siempre van a ser muy bienvenidos de cara a fomentar esa cultura emprendedora, pero no solamente eso, sino cómo aprendo de esas historias, errores y fracasos de otros de cara a mi iniciativa. Y vamos a este tercer momento entonces, que es en el que vamos a ahondar un poco más. Lecciones desde el error en el camino emprendedor. Voy a contarles algunas anécdotas desde mi caso personal y ya acto seguido les voy a contar algunos datos y cifras de este congreso que les acabé de decir. Cuando yo estaba en la universidad, hace 8 años, estaba acá todavía en la Facultad de Minas en la carrera. Hace 8 años yo tuve la oportunidad de participar en un concurso que se llama Capital Semilla. Capital Semilla es un concurso que se hace en Medellín cada año, que premia las 100 ideas de negocio más innovadoras. Entonces, me acuerdo que nos juntamos acá con Juan Camilo, también egresado acá a la universidad. Juan Camilo es el de EPA Asesorías, bueno, los que le tocó la vieja guardia. Y Juanca me dice, venga hermano, yo veo que tú también das como asesorías y la cosa, pues, ¿y por qué no nos juntamos? Y ahí me dio lo que para mí fue la primera lección desde el punto de vista del camino emprendedor, y es, él me decía, si lo haces solo, porque yo también estaba trabajando un tema, digamos, de asesorías académicas y la cosa, y él también, y casi que éramos medio competencia, pero no competencia en un sentido, digamos, canibalismo, sino competencia en un sentido, estamos sumando, hay un mercado grande, pues, digamos, todos podemos participar. Juan Camilo me decía, si lo haces solo o si lo hacemos solo, usted por su lado, yo por mi lado, con seguridad llegaremos más rápido a lo que queremos hacer, no hay que negociar con nadie. Si lo hacemos juntos, pues mira, podemos hacer esto, hoy tú estás pagando una plataforma, yo también la estoy pagando, ¿por qué no lo hacemos juntos? Entonces Juan Camilo me invita y me dice, venga, pues trabajémosle juntos a este proyecto, y arrancamos a trabajarle a todo el tema de asesorías académicas juntos en ese momento, 2015-2016. ¿Qué ocurrió? En ese momento empezamos a incursionar como en el tema de la digitalización. Entonces, venga, no, tenemos que emular la clase que hoy hacemos presencial, emulémosla en un escenario digital. Entonces empezamos a crear, digamos, como nuestras propias clases virtuales, digitales, asesorías, empezamos a crear preuniversitarios, pre-ITFES, etcétera. Mejor dicho, arrancamos con todo el tema y con ese proyecto pues nos postulamos al concurso Capital Semilla, tuvimos la oportunidad, digamos, de ganar el concurso, estuvimos 3 años más con el proyecto. ¿Qué nos ocurrió? Nos ocurrieron, digamos, varias cosas que para mí se empezaron a convertir en algunas lecciones aprendidas que uno dice en proyectos futuros los tengo que tener en cuenta sí o sí. Lo primero, la conformación del equipo.
Entonces con Camilo arrancamos y decíamos, no, pese a que ya estamos los dos, igual solos no lo podemos hacer. Empezamos a conformar un equipo, digamos, al final éramos 5 personas, y nos ocurrió que arrancamos, nos postulamos al concurso, ganamos, sin embargo ya durante el concurso era como, bueno, ¿y las participaciones qué? ¿Cómo voy? O sea, ¿cómo estamos distribuidos en participaciones de cara al proyecto? Entonces con Juan Camilo decíamos, pues bueno, nosotros dos arrancamos, creemos que debe ser así, así, y a los demás integrantes pues creemos que debe ser así, así. ¿Eso para qué fue? Entonces es como, venga, no, pero es que no, eso me parece muy poquito, tal cosa, ra. El punto es, el equipo se desintegró y a la final quedamos Juan Camilo y yo. La primera lección es, bueno, uno, cuando vamos a arrancar un proyecto, importantísimo arrancar con un equipo, no arrancar solos, pero lo segundo no solamente es arrancar de animados, no solamente es arrancar como, no, es que hágale, no, venga, ese hágale es bajo qué condiciones, cuáles son los acuerdos. Hay una forma, digamos, de hacer acuerdos que ahorita les voy a contar, si se me olvida me recuerdan, que se llama vesting. Ahorita les cuento en qué consiste, que es una muy buena manera en lecciones aprendidas de cómo conformar equipos de trabajo. De hecho, les voy a contar de una vez. Cuando se conforman equipos de trabajo, lo tradicional es que usted dice, listo, arranquemos este negocio, usted va a 30, usted va a 30, y usted va a 30 y usted va a 10. Eso es lo normal, entonces usted arranca. ¿Qué puede ocurrir allí? Que luego del primer año, no, ¿sabes qué? Es que ya me voy a graduar y voy a arrancar a trabajar y el emprendimiento es como muy sufrido, eso como que la plata, como que no la veo tan pulpita, a mí no me interesa, eso puede ocurrir. Lo segundo que puede ocurrir es, no, es que sabes que ya la idea del proyecto no me gusta, entonces yo me voy a salir. Eso se convierte en un problema porque si usted ya firmó 30, 30, 30, 10, usted ya le toca cumplir. El que se salió y queda con su 30%. O sea, piénsenlo de esa manera. Usted va, se registra en Cámara de Comercio, firma los acuerdos de socios y usted ya quedó como acordó al principio animado que va a arrancar. Y eso luego es un problema. Entonces hay una forma, en lecciones aprendidas que se las comparto, que son los famosos contratos tipo vesting, con V. Los contratos tipo vesting lo que dice es, claro que sí, arranquemos el negocio, arranquemos el proyecto, definamos unos porcentajes, pero no te lo voy a entregar de una vez. Ese porcentaje como equipo vamos a definir que el periodo de vesting es 2 años. Entonces ese periodo de vesting de 2 años lo que quiere decir es, sí señor, usted tiene el 30%, usted tiene un 20%, usted tiene un 20%, está muy bien, pero no te lo vas a ganar de una vez. Vamos a hacer una proyección a 2 años. Lo que usted como socio del proyecto debe sumar es, en los primeros 6 meses, tu objetivo y tu misión es que hagas esto, esto y esto. En los segundos 6 meses, el objetivo es que hagas esto, esto y esto. Y así sucesivamente usted se va por los 2 años. Y en cada uno de esos objetivos que usted se pone en cada periodo, vas liberando o le vas entregando a esa persona un porcentaje de lo que estás prometiendo. Entonces, si en los primeros 6 meses usted cumple, de hecho cada uno de los socios cumple lo que se pactó cumplir en ese, digamos, en ese periodo, listo, ya usted se ganó, de esos 20% ya se ganó un 5%, listo, ya voy con un 5%. Si usted se sale del negocio en ese momento, queda con el 5% que ya legítimamente se ganó. No lo que habló o conversó al principio, no, ya se lo ganó. Ya, digamos, cumplió el objetivo por el cual estaba pactado para ganarse el 5%. Usted decide seguir, listo, siga. Me quedé 1 año en el proyecto, listo, y cumplió los objetivos. Tengo otro 5% que está pactado, ya voy en un 10%. Si me salgo en ese momento, pues me quedo con el 10%, pero ya me lo gané. Y al cabo de los 2 años, pues si todos los socios cumplen lo que en el plan de vesting se acordó, pues ahí sí todos los socios habrán tenido su 100% pactado y el 100% del negocio. Solo hasta ahí. Eso minimiza la probabilidad de riesgo o la probabilidad, digamos, de fracaso a raíz de peleas entre socios, que de paso les digo que es la causa por la cual más del 30% de los negocios se cierran y es por, digamos, la forma en la que no me acordé con el socio, no nos llevamos bien, dijimos a la final, ¿sabe qué? Cierre eso, hermano, ni usted queda con el negocio ni yo y cierre eso mejor. Es la causa del más del 30% de la razón por la cual se cierran los negocios. Así que primera lección aprendida, al momento de conformar equipos, hacer tipos de negocios o tipos de acuerdos bajo un formato tipo vesting. Está muy bien que distribuyamos los porcentajes, pero no te lo entrego de una vez, nos los vamos ganando a medida que va pasando el tiempo y vamos cumpliendo unos compromisos. La segunda lección aprendida que nos dejó este proyecto en el cual estuvimos en Capital Semilla es la adaptación. Nosotros realmente no nos supimos adaptar al mercado. Les voy a contar por qué. Cuando arrancamos, claro, arrancamos con el primer proyecto, el primer emprendimiento que empezó a incorporar las tecnologías para poder dictar clases y o sea, era una cosa que uno decía, pero ¿cómo lo están haciendo? Entonces usábamos tabletas digitalizadoras y con eso emulábamos lo que era un tablero digital y dábamos clases
Era una cosa en ese momento pues muy revolucionario. Pues hoy seguramente, pues yo creo que ya al menos el 90% de los que estamos acá, con seguridad en algún momento hemos visto una clase virtual, con seguridad. En ese momento no era, bueno, y más la pandemia pues que también lo aceleró, pero en ese momento como que no era común. Lo que empezó a ocurrir es que otros competidores empezaron a hacer lo mismo, también a incorporar tecnologías, etcétera. Y el negocio empezó, pues uno, a perder clientes y a la final dijimos, ¿sabe qué? Cierre el negocio. ¿Qué ocurrió? Lo que fue nuestra propuesta de valor al principio, que era el tema digital, el tema de la virtualización, realmente a la final usar la tecnología o no, no es una propuesta de valor fuerte. Y eso lo aprendimos en ese camino y se los transmito a ustedes. Muchos negocios hoy empiezan a decir, si mi propuesta de valor es que yo utilizo inteligencia artificial, ya todo el mundo dice lo mismo. Todo el mundo ya dice, cómo es que yo hago tal cosa usando inteligencia artificial. Yo piloteo drones para mapear cultivos usando inteligencia artificial. Yo construyo acá. Todo el mundo ya dice que usando inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir eso? Que eso ya no es el diferencial. Debes encontrar un diferencial adicional. En ese momento no lo teníamos concebido así y siempre le dimos fuerza a que nuestro diferencial era usar las tecnologías para el tema de la digitalización de las clases y demás. Pero cuando todos empezaron a usar las tecnologías, no tuvimos la capacidad de adaptarnos y de encontrar un nuevo diferencial, por tanto ya a las personas casi que la variable que les ayudaba a decidir por qué proyecto me voy es el precio. Y esa es la tercera lección. La tercera lección en términos del precio es la siguiente. Empezamos a bajar el precio porque creíamos que era una de las alternativas para, venga, ¿sabe qué? Nuestro diferencial ahora va a ser que hacemos lo mismo pero más barato. No lo haga. El que llega por precio se va por precio. O sea, si usted le ofrece un precio menor, no, yo le ofrezco, vale 20.000 en el mercado, yo ofrezco 18.000. No me importa, digamos, sacrificarme, yo quiero ganar más clientes. Si un cliente llegó donde usted porque su precio era más barato, se va a ir por la misma razón cuando otro le ofrezca un precio menor. Así que esa fue la tercera lección que aprendimos en este camino con este proyecto. A la final cerramos después de 3 años y medio y pues para mí al menos y para Juanca, gran amigo que pues ya arrancó a emprender otros negocios, de mi parte pues también, fueron 3 de las grandes lecciones que luego conversamos y decíamos que analicemos qué pasó y encontramos que esos fueron 3 de los temas digamos claves de cara a ese camino emprendedor. Cerrada la primera, digamos, primera historia, me voy a venir un poco más, digamos hacia acá. El mes pasado tuve la oportunidad, bueno, estamos en noviembre, en septiembre tuve la oportunidad de estar en España, estuvimos en Madrid, estuvimos en Sevilla, estuvimos en varios eventos, estuvimos 15 días en varias actividades. Entre esas, bueno, tuve un reconocimiento en el ranking top 100 de líderes innovadores de Iberoamérica. La reunión de Iberoamérica, digamos, es España, Portugal y básicamente Latinoamérica, pues incluido pues Brasil y demás. Y es un ranking, digamos, que lleva ya varias ediciones y que lo que hacen es identificar como liderazgos, temas de emprendimiento, innovador en diferentes países y pues todos los años hacen como el reconocimiento en Sevilla, el próximo año va a ser en Ecuador. Y en ese ranking que tuvimos la posibilidad, digamos, de conocer a muchas otras personas de otros países, Costa Rica, Ecuador, Venezuela, Brasil, de hecho ayer hablaba con uno de los amigos que conocí, digamos, de Venezuela, algo, digamos, que mirábamos allá era, y conversábamos con también, digamos, inversionistas, hacíamos una pregunta y era, venga, ¿qué es lo que un inversionista primero mira al momento que va a emprender en un proyecto? ¿Qué es lo que mira? Gran parte de los emprendedores, de hecho ambos, y me disculparán los tome de ejemplo, pero yo ahorita les decía que lo iba a tomar de ejemplo, ahorita nos contaban digamos, varios temas de la idea que tienen. Y es muy normal, digamos, que como emprendedores nos enfocamos mucho en mostrar que nuestro producto es muy bueno y con seguridad ambos proyectos, de hecho, tienen mucho potencial. Algo que hablamos con esos inversionistas en España es que eso es por allí, el producto es por allí la tercera, cuarta cosa que ellos miran. Usted habla con ellos y le decían, venga, es que para mí lo más importante es el equipo de trabajo. O sea, uno cree que no, uno cree como, bueno, sí, pues yo tengo un equipo allí, pues, pero no es tan así, es realmente lo más importante. O sea, literal para ellos es, venga, es que yo en el pasado, ahorita les cuento ya un poco pues, sobre el análisis que hicimos hace un par de semanas, pero esos inversionistas nos decían, es que yo en el pasado invertí en un proyecto que era brutal de bueno, metí tantos millones de euros en ese proyecto, pero no caí en cuenta y luego me di cuenta que no tenían un equipo para soportar ni la inversión y un equipo para crecer el proyecto, porque usted, claro, usted puede arrancar, puede tener un buen producto hoy, pero el objetivo es crecer. Entonces tenían, digamos, un equipo para sostener lo que hacían hoy, pero no tenían un equipo para soportar lo que al recibir esa inversión iban a crecer. Y ese inversionista nos decía, no lo vuelvo a hacer. Antes de tener una conversación con un emprendedor o con un proyecto, la primera pregunta es, ¿con quién lo estás haciendo? Ah, ¿quieres hacer esto, pero tienes el técnico para eso? No tienes el financiero para eso. Así que lo primero que aprendí, digamos, en este viaje es
lo más importante no es el producto, o al menos no necesariamente. Lo más importante es el equipo detrás de ese producto o servicio. Allí les cuento, digamos, entre otras experiencias, Y Combinator, que es una de las grandes aceleradoras que existen en el mundo, aceleradoras de proyectos de emprendimiento y demás, plantea que para arrancar cualquier negocio, bajo la ola pues, actual que estamos de proyectos, sí, pues startups, no sé qué, pues, uno escucha mucho, digamos, el tema, digamos, startup. Yo tengo, lo voy a decir, creo que es la primera vez que lo digo en público. Yo tengo, digamos, mis diferencias. Yo soy, digamos, alguien muy apasionado por los temas de emprendimientos de base tecnológica, pero base tecnológica no necesariamente quiere decir startups. Una startups, que sé que lo han escuchado mucho por allí, son emprendimientos, digamos, muy enfocados en lo digital. Son emprendimientos básicamente basados en tecnologías, pero que son necesariamente digitales y que tienen un alto componente de replicabilidad. ¿Cómo así? Cuando usted crea un negocio tradicional, por ejemplo, yo fabrico agendas. Ustedes tienen unas agendas allí. Yo fabrico agendas. Usted dice, yo fabrico una agenda y pues tiene tantas hojas y la argolla y eso me cuesta 5.000, el costo. La puedo vender a 10.000, pero me cuesta 5.000. Fabricas 2 argollas, te pueden seguir costando los mismos 5.000. 3 argollas, 5.000 cada una. Llega un momento en el que empieza a haber economía de escala. Listo, no te cuesta 5.000, te cuesta cada una 4.500. Pero la proporción de lo que te cuesta cada unidad respecto al precio de venta sigue siendo alto. Eso es un modelo tradicional. El modelo tipo startups o emprendimientos digitales lo que plantea es, venga, no se enrede, haga un desarrollo tecnológico, haga una plataforma, haga un producto y ese producto es el mismo y lo que tienes que salir a hacer es venderle ese mismo producto a muchas personas. Ese es el modelo, digamos, de las startups, un modelo de replicabilidad. Eso hace que muchas de las startups sí o sí requieran de negocios tradicionales para poder sobrevivir, porque son a otros negocios a los cuales les vendes tus servicios o tus productos. Mi diferencia va en el sentido de que no necesariamente hay que inculcarle a los estudiantes, a los emprendedores que todo tiene que ser startups, porque la economía también necesita de otros sectores. Para mí, el mensaje a transmitir realmente es, sobre todo si estamos en un escenario, digamos, académico, el mensaje a transmitir es, venga, que en cualquier proyecto que decidan arrancar, sea muy explícito la manera en la que ese conocimiento tecnificado que estás adquiriendo se vea reflejado en ese proyecto. Pero no necesariamente tiene que ser una startup digital, simplemente. Soy ingeniero civil, ¿cómo lo veo reflejado allí? Soy administrador industrial, ¿cómo lo veo reflejado allí? Soy geólogo, ¿cómo lo veo reflejado allí? Entonces el mensaje es cómo reflejar ese conocimiento tecnificado en tu proyecto. No necesariamente tiene que ser un modelo, digamos, tipo startup. Pero el mensaje es, Y Combinator, vuelvo a lo inicial, Y Combinator, que es una aceleradora importante en el mundo, de hecho la principal en temas de startups, ellos plantean, para arrancar cualquier proyecto de emprendimiento se requieren 2 personas, pues mínimamente 2 personas. Alguien que tenga la visión y la capacidad de gestionar el negocio, vender el negocio, comercializar el negocio, etcétera, pero alguien que tenga la capacidad de desarrollar ese producto. Así se dice, de hecho ahorita lo mencionabas, estamos buscando unos artesanos allá en la comunidad que puedan ellos mismos crear, digamos, los productos que queremos hacer. Eso es fundamental. Tienes el negocio, ya tienes quién puede hacer el producto, arranque. Lo demás suma. El financiero suma, el de mercadeo suma, pero digamos, cuando se arranca, usted mismo es el financiero, mercadeo y todo. Lo que necesita es alguien capaz de gestionar el negocio y alguien capaz de desarrollar el producto o servicio que tienes, digamos, detrás. Eso es lo mínimo en términos de equipos que requieres para arrancar un negocio. Lo demás suma. Antes de allí no arranques. Como que tengo una gran idea y voy a arrancar, pero no tengo quien haga el producto, no arranque. Es un gran error, por ejemplo, cuando usted dice, no, es que yo puedo tercerizar la plataforma, yo puedo tercerizar quien me la haga. Si la plataforma es el core de tu negocio, es el corazón de tu negocio, no la tercerices, porque vas a quedar siempre dependiendo de ese tercero en el cual mensualmente te va a cobrar carísimo para cualquier ajuste que tengas que hacer de la plataforma. Así que si es tu core de negocio, insisto, el mensaje es, tengo quien maneje el negocio, tengo quien haga el producto, arranque. Ocurre también que muchas veces soy yo el capaz de desarrollar el producto, pero las cosas como son, no necesariamente todos tienen o tenemos una gran habilidad comercial o de negocios, etcétera, y también puede ocurrir. Entonces, muchas veces he conocido proyectos que han fracasado en un sentido de que arrancaron porque era un producto muy bueno, pero que no tenían la capacidad de venderlo, de contarlo, de expresarlo, etcétera, y también, digamos, se han quedado allí. Es como ese producto que nadie entiende y uno se ofende, uno es como, no, es que yo no le voy a contar porque usted no me entiende, no, es que tenés que contarlo porque no, ¿cómo vas a vender? De solamente tener un buen producto o un buen servicio, pues no vas a vivir, tienes que venderlo. Así que también arrancar, cuando técnicamente somos muy buenos en ese producto o servicio, decidir arrancar, lanzarte al ruedo así,
pero no tener tal vez en tu equipo quien tenga la capacidad de transmitirlo, venderlo. Hay que empezar a desarrollar esa humildad para aceptar de que es así y que probablemente, pues venga, no es el momento para arrancar hasta que tengas, digamos, ese coequipero. Yo te voy a pedir, por favor, me compartas por acá la tablet. Y les voy a contar entonces una experiencia ya un poco más reciente con datos puntuales y más exactos. Bueno, después de que vinimos de ese viaje en España que fue en septiembre, pues venía acá en la ciudad de Medellín el 21 y 22 de octubre, algo que se denominó el Congreso Internacional Iberoamericano de Startups, congreso que, digamos, recogió a más de 2.000 asistentes, más de 100 speakers e inversionistas invitados internacionales. Bueno, el congreso fue, digamos, un hit. Y en ese congreso, desde el Laboratorio del Error, que he tenido pues la oportunidad de cofundar y con unos amigos arrancar este año, básicamente lo que hacemos en el laboratorio es analicemos datos para ver qué factores inciden en el éxito o fracaso de iniciativas empresariales, pero a partir de los datos, no a partir, digamos, de la historia que me están contando, la cual también suma, esas historias, digamos, de fracaso y de errores de otros en el pasado, suma. La pregunta es cómo lo vemos también a partir de los datos y cómo esos datos se convierten en insumo para que otros emprendedores a futuro pues, puedan minimizar el riesgo o probabilidad de fracaso a partir de esos datos. Entonces, vengan, yo por acá les muestro lo siguiente. Venga, mientras lo abro y… Listo. Entonces, en este congreso, chicos, ese congreso entonces, como les digo, arrojó pues más de 2.000 invitados, más de 100 speakers invitados internacionales, levantó, cuando digo, bueno, la expresión levantó en temas de inversión y emprendimiento es muy común, cuando se dice un emprendimiento levantó es como consiguió X cantidad de inversión. La cantidad, digamos, de inversión levantada en ese congreso superó los 1.8 millones de euros y eso, digamos, es una cifra considerablemente alta en un congreso que buscaba básicamente eso, conectar emprendedores con potenciales inversionistas y cómo pueden hacer negocios entre ellos. En ese congreso entonces, desde el laboratorio, tuvimos la posibilidad de analizar los datos, incluso diseñamos el formulario de inscripción, en cada una de las reuniones o espacios one-to-one que ocurrían en ese evento, en ese congreso, había un QR que nos permitía monitorear qué estaba ocurriendo. Venga, qué están conversando, en qué están quedando en esa conversación y qué datos nos arrojan. Algunos datos entonces, identificamos que hacíamos una pregunta a los emprendedores, más de 290 emprendimientos participaron y hacíamos una pregunta, identifica un error que te haya ocurrido en el pasado y sobre ese error empecemos a analizar cuáles son las variables o factores que están incidiendo o que consideraste fueron las que más influyeron en ese error que cometiste. Estamos hasta allí. Listo. Esas 5 variables que analizábamos era, bueno, ¿qué fue lo que más influyó? La calidad del producto o del servicio, comprensión del mercado, que puede ser una variable externa, conocimiento técnico, entorno empresarial y regulatorio, variable externa, habilidades del equipo y la inversión o financiación. Y encontramos que realmente no es tan fácil usted decir, es que, de hecho el dato que dije al principio, el 30% de los emprendedores se quiebra porque el equipo de trabajo. Pues son datos, digamos, que uno consigue mucho, pero lo que decíamos con el equipo era, pues tratemos de no analizarlo así, tratemos de encontrar más bien grupos de emprendedores que tienen comportamientos similares entre sí. Los que acá tal vez les gusta mucho el tema de analítica de datos, era un problema básico de segmentación o de clustering, era un problema, digamos, básico de clustering. Encontramos entonces que en ese grupo de emprendedores habían 4 grupos que tenían comportamientos similares entre sí. Había un primer grupo que al analizar, digamos, sus principales errores o fracasos, sin duda ese grupo todo le afectó. Era un grupo, digamos, que tenía, bueno, ese grupo marcó el 30% del total de los emprendedores, el 30% le pasó todo. Tuvieron problemas en la calidad del producto o del servicio, en la comprensión del mercado, en el conocimiento técnico, en todas las 6 que les mencioné al principio. Entonces hay un 30% de los emprendedores, una muestra, digamos, interesante, representativa. Encuestamos a 290 de los 900 emprendimientos que estuvieron, digamos, hicieron parte del Congreso. Entonces, hay un 30% de los emprendedores que todo les afectó. Listo, y por eso cerraron, fracasaron o cometieron errores en el pasado. Pero hay un segundo grupo que a nosotros nos pareció muy interesante, porque, digamos, es finalmente uno de cada 4 emprendedores planteaba que su principal dificultad que les ha marcado errores en ese camino emprendedor es realmente un tema de comprensión del mercado. Y ojo que aquí, digamos, quiero conectar un poco con algunos de los proyectos que nos decían al principio. Muchas veces como emprendedores, de hecho esa es de la que más me gusta, muchas veces como emprendedores tenemos muy clara la solución,
pero lo más importante no necesariamente es la solución. Lo más importante es mi público objetivo está dispuesto a pagar por esa solución. Entonces muchas veces hacemos un producto muy maduro, muy avanzado, eso tiene inteligencia artificial y es una cosa de locos. Y usted después sale a venderlo y dice, pero es que no he vendido ni una. Entonces claro, es porque tal vez hiciste un producto o un servicio que creías que era el que le servía al mercado, pero no necesariamente ese mercado estaba dispuesto a pagar por él. Lo que le pasó a este 24%, que es 1 de cada 4 emprendedores, es que fracasan en sus iniciativas precisamente por eso, porque nos concentramos en el producto del servicio y no en comprender ese mercado que finalmente es el que debe estar dispuesto a pagar por ese producto o por ese servicio. Con esto ahorita les cuento, digamos, una de las lecciones aprendidas. Encontramos otro segundo grupo, digamos, de emprendedores, que es un 18%, también digamos una buena proporción, que nos manifestaba, en nuestro caso, las dos variables que fundamentalmente han incidido en esos errores o fracasos que hemos tenido en el camino han sido el conocimiento técnico y conseguir inversión o financiación. Ojo con esto, hay diferentes formas de financiar, digamos, un emprendimiento. Procesos tipo capital semilla, conseguir inversión de riesgo, hay muchas formas. El problema es, y hablábamos bueno, esta misma encuesta la hacíamos con los inversionistas. De hecho, camino para acá, venía conversando con alguien que si quieren lo exploran por allí por redes, se llama Guillermo Soto. Guillermo Soto es un inversionista de Madrid, España, lo conocí en España, estuve acá en Medellín hace un par de semanas, y ahorita veníamos conversando porque él me decía, yo creo que las universidades deben trabajar para que con sus egresados creen redes de ángeles inversionistas. Ahí se los adelanto. Él viene mucho, digamos, como con esa idea y estábamos conversando un poco sobre el tema. Y es que él me decía, vea, yo llevo 11 años trabajando con todo ese tema de inversión y ángeles inversionistas y demás. Y lo que he encontrado, nos decía Guillermo, lo que he encontrado es que cuando buscamos un emprendedor para invertirle, no conoce nada no conoce nada sobre el tema de, ok, yo te doy el recurso que necesitas para arrancar, pero a cambio un 10% bajo una modalidad de SAFE y eso es una valoración de tanto pre-money. El emprendedor quedó loco y el proyecto era brutal, pero el emprendedor quedó loco. Entonces, él nos decía, hay que empezar a crear también una cultura no solamente de emprendimiento, porque todas las universidades ya venimos creando una cultura de emprendimiento, sino que él nos decía, hay que empezar a crear también una cultura de inversión y de financiación en las universidades. ¿Cómo le enseñamos también a ese emprendedor para ese momento en el que va a buscar el crédito, que va a buscar el inversionista, etcétera, cómo sostener esa conversación y cómo hacer buenos acuerdos? Hablamos un poco sobre eso con Guillermo Soto y eso corrobora mucho los datos que encontramos. El 18% de las iniciativas tenía precisamente esa debilidad en temas de inversión, financiación o temas técnicos. Y había un último 28%, un último grupo de emprendedores que básicamente le pasaban 3 cosas. La primera, comprensión del mercado, la segunda, entorno empresarial y regulatorio, y la tercera, inversión o financiación. Con esta, por ejemplo, que nuevamente, digamos, es muy de los temas externos que usted consigue, quiero tomar un ejemplo puntual. Ustedes probablemente conocen Nubank, y de hecho probablemente varios de acá tienen la tarjetica morada de Nubank. Nubank, David Vélez, estuvo por acá pues, en un evento el año pasado, él decía lo siguiente, cuando él decidió arrancar Nubank, una de las razones por las cuales él decide arrancarlo en Brasil y no en Colombia, es que en Colombia el tema regulatorio de cara a esos temas de moneda digital y de banca digital eran súper complejos, muchas restricciones, él decía, y es una variable en la cual el 28% de los emprendedores dice, en efecto, ha sido una de las variables que más ha incidido en que arranque o no con mi iniciativa. Hoy muchos de acá seguramente están contemplando hacer proyectos con temas de blockchain, etcétera. Eso en Colombia aún es súper complejo, a diferencia de algunas economías como es el caso de Venezuela o el caso de Argentina. Si alguno de acá tiene amigos venezolanos o amigos argentinos, se van a dar cuenta que para ellos hablar de temas de blockchain es súper natural, o hablar de criptomonedas para ellos es natural, porque fue una de las maneras en las que ellos se encontraron para poder hacer transferencia de sus recursos, de divisas, etcétera, por medio de pues, la moneda tipo cripto y blockchain. En Colombia, pues no es tan común de que sepamos en el pasillo hablar de blockchain, cripto, para uno es como, no sé qué me estás hablando. Pero en Venezuela y Argentina, por ejemplo, es muy común. Entonces, lo que nos decía David Vélez de Nubank en ese conversatorio el año pasado era, bueno, uno, la razón por la cual me fui a Brasil fue por un tema regulatorio. Pero dos, él decía, ahí hay un tema, digamos, de dificultad. A él le decían que seguramente era más difícil arrancar en Brasil y él decía, sí, pero yo prefiero hacerlo difícil, porque en lo difícil hay menos competencia. Y así fue. Arrancó con todo el proyecto en Brasil y eso hizo, digamos, que arrancara ya en otros países, Colombia, Estados Unidos, empezó a cotizar en bolsa y demás. Así que es un aprendizaje que él nos dejó en esa charla y conversación a raíz del tema regulatorio y se los quiero transmitir.
y es que pese a que algunos de estos elementos empiezan a ser, digamos, factores que inciden en el éxito o fracaso de estas iniciativas, pues más allá de que incidan en ellas, pues hay un tema también detrás y es, el hecho de que sea difícil no quiere decir que sea imposible, pues arranquemos. Hay, digamos, un doble clic gigante que uno puede abrir allí, pero creo que Colombia viene avanzando un poco en el tema. Creo que con lo que Bancolombia está haciendo con todo el tema de Wenia, no sé si lo han escuchado, Wenia en Bancolombia, que está, pues el mismo Bancolombia está creando como como otro tipo Nequi, otro hijo de Bancolombia, pero ya más enfocado en el tema de criptomonedas y demás. Eso puede empezar a hacer que algunas de esas nuevas tecnologías empiecen, digamos, a ganar un mercado en Colombia y que empiecen también, digamos, como a regularizarse. Cierro el informe de este congreso en el que tuvimos la oportunidad de analizar datos con las siguientes correlaciones que empezamos a identificar. Es decir, no solamente identifiquemos cuáles son esas variables que están ocasionando éxito o fracaso, sino también veamos cuál está incidiendo en otra variable. Voy a destacar solamente 3 de ellas. Vimos que, esta era muy esperada, la principal variable que incide en una mala calidad del producto o del servicio, pues finalmente es el conocimiento técnico que tiene el equipo de trabajo. Esa era, digamos, muy esperada. Al igual que las habilidades blandas, ojo, blandas, las habilidades blandas que tiene el equipo de trabajo inciden un 53% en la probabilidad de que el producto o el servicio tenga un buen resultado o no. Ojo, hablo de habilidades blandas, la cual no era tan esperada. Muchas veces nos enfocamos en que técnicamente tenemos que ser muy buenos, pero a veces olvidamos que esa comunicación asertiva, ese liderazgo, también puede incidir en ese producto o servicio. Y la tercera, que quiero, digamos, destacar, es que la inversión o financiación tiene una incidencia del 40% en la calidad del producto o el servicio. Quiere decir que entre menos recursos tenemos para ese producto o servicio, para ese emprendimiento, pues con seguramente pues menos sofisticado lo vamos a hacer y con mayor probabilidad de que no tenga mucha diferenciación en el mercado. Ese informe, digamos, arrojó muchas otras cifras que pues, no voy a ahondar más en ellas. Es un informe que dejamos público y se compartió de manera pública en las redes del Congreso y demás. Si quieren ahondar tal vez en ellas, ahí lo pueden acceder, o si me quieren preguntar pues ahorita al final, pues ahorita hablamos un poco sobre ellas. Dicho esto, bueno, ya debemos ir cerrando. Dicho eso, entonces voy a ir un poco con el último momento prometido, que decía que iba a tomar un poco, digamos, algunos de las ideas de emprendimientos que tenemos acá sobre la mesa. Lo primero, la mencionaba ahorita, el principal ya en términos, no tanto el dato, pues, que me parece importante como validador, en términos ya, digamos, de la experiencia que he logrado tener como esos años en el ecosistema, en términos prácticos. Bueno, yo soy profe de emprendimiento acá en el Tecnológico de Antioquia, a la vez pues, que coordino la unidad de emprendimiento en Pascual Bravo. El principal error que he visto en los emprendedores que he tenido la oportunidad de acompañar y de mentorear a lo largo de estos años, que han sido ya bastantes, es el tema mercado. Ahorita lo veíamos que más del 24% de los emprendedores, en términos de cifra, el 24%, en términos prácticos, todos los emprendedores que he tenido la oportunidad de acompañar, he identificado, digamos, una debilidad desde el punto de vista del mercado de la siguiente manera. Cuando creamos un producto o un servicio, a veces cometemos el error de ese producto con seguridad, no, eso es para todos y cualquiera puede comprarlo. Es que por el precio cualquiera puede. Ese cualquiera puede hoy, siglo XXI, 2024, ya es una estrategia que no funciona. Yo sé que en la universidad muchas veces nos dicen que es mejor venderle un producto que valga 100 pesos a 10 personas, que es mejor eso que vender ese mismo producto a 1000 pesos a una sola persona. Yo sé que eso es algo que en la universidad a uno le dicen y uno como profe casi que está obligado a decirlo. Sin embargo, en términos hoy estratégicos no necesariamente funciona así. La tendencia actualmente en términos de emprendimiento, en términos de innovación, en términos de diferenciación, digamos, el enfoque hoy sí debe estar en encontrar nichos de mercado muy diferenciados. Ojo, hoy la estrategia para incrementar la probabilidad de supervivencia futura sí debe ser nichos de mercado. Los nichos de mercado hacen que en efecto ya no sea, es mejor venderle de 100 pesos a 10 personas, sino que pueda que cuando nos enfocamos en nicho de mercado, ese nicho sí esté dispuesto a pagar los 1000 pesos por un solo producto. Entonces, hay una teoría que se llama el océano azul, los invito a que tengan la oportunidad pues como de explorarla, el océano azul, el océano rojo, que habla un poco del tema de los nichos de mercado, pero el mensaje que quiero darles es fundamental
en los proyectos que escuché y los que no alcanzamos a escuchar, pero que varios levantaron la mano que tenían iniciativas, fundamental que su estrategia de cara de mercado, de a dónde llegar, no sea al masivo, fundamental que sea un nicho de mercado. Hoy los proyectos que tienen más probabilidad de sobrevivir son aquellos que se especializan en algo. Yo me voy a especializar en, acá tenemos ingeniería administrativa, soy ingeniero administrador, me voy a especializar en servicios de consultoría financiera puntualmente en el sector construcción. Me voy a especializar en el sector construcción. Si yo digo, soy una empresa de consultoría de servicios financieros, existen por ahí 30. Y 30 que entre los que estamos acá, cada uno conoce una o dos y ahí aparece. Una empresa de servicios contables, empresas de servicios contables a la vuelta de la esquina. Una empresa de servicios contables especializada en universidades públicas, tienen una contabilidad especial, válido. Hoy hay mayor probabilidad de supervivencia si empezamos a definir nuestro público de mercados así, en nichos específicos, con estrategias específicas y no al masivo. Insisto, eso puede hacer que tu servicio sea más costoso porque está especializado, pero con seguridad, cuando eres especializado, empiezas a encontrar un nicho de mercado que está dispuesto a pagar por ese producto o servicio. Lo segundo, cuando empezamos a definir un nicho de mercado al cual estamos dispuestos, bueno, al cual queremos vender nuestro producto o servicio y que ellos estén dispuestos a comprar por él, es fundamental que no sea lo que usted asume de ese nicho de mercado, es fundamental que sea al contrario, y es, venga, sentémonos con ese público objetivo, conversemos, hagamos preguntas, venga, ¿a usted qué le duele? Cuando hagamos preguntas, fundamental que la pregunta no sea ¿y usted qué quisiera que el producto tenga? La pregunta no debe ser usted qué quisiera que el producto tenga, la pregunta es ¿qué le duele? Pregúntele qué le duele, cómo se comporta hoy. Ve, usted hoy cuando va a contratar una empresa de contadores o cuando usted va a buscar el contador que le hace la declaración de renta, qué mira, qué tiene en cuenta o simplemente el precio o qué variables tiene en cuenta. Entonces, la pregunta cuando conversas con tu público objetivo, que esa conversación debe ser natural, las preguntas no deben ser qué quisieras que el producto que estás diseñando incluya. La pregunta debe ser es, ¿qué le duele? Dígame qué le duele y ya con eso, pues usted con su equipo de trabajo empieza a idear toda la creatividad, innovación, ¿qué le puede ofrecer? Pero la pregunta no le preguntes qué te ofrece. De hecho, muchos conocerán la historia pues, de Henry Ford cuando le cuestionaban del por qué el primer automóvil, que por qué todos eran negros. Y él decía, es que si yo hubiera preguntado a mis clientes, bueno, Henry Ford, primeros automóviles, todos los automóviles eran negros. Y a él lo cuestionaban por eso y le decían que por qué todos eran negros. Y él decía, es que si yo le hubiera preguntado a mis clientes qué querían, con seguridad me hubieran dicho que querían caballos más veloces, porque antes de eso pues se movilizaban por caballos. Entonces, así mismo aplica acá. Si usted le pregunta a la gente qué quiere, te van a decir más de lo que conocen, pero mejor. Y eso de entrada te mata la innovación y la creatividad. Así que el objetivo no es preguntarles qué quisieran, sino qué te duele. ¿Qué te duele? ¿Cómo te comportas hoy? Y ahí sí usted con su equipo, qué creatividad puedes tener. Por ejemplo, hoy está muy de moda el tema de la sostenibilidad. Usted ya escucha muchos proyectos que dicen, por ejemplo, no, es que yo tengo una empresa que está haciendo moda sostenible, cuando yo hago el corte de la tela no sobra nada, el pedacito que sobra yo lo utilizo en el botón o lo utilizo… proyectos así hoy es muy común. Yo le decía a uno de los emprendedores que he tenido la oportunidad de acompañar y les preguntaba, y bueno, eso hace que te demores más tiempo haciendo la prenda, ¿cierto? Garantizando que no te sobre nada. Ella me decía, sí. Y eso hace también de que pueda que sea más cara que las otras. Ella me decía, también. Yo le decía, las personas a las cuales les vende, ¿crees que miran la variable de si gastasen menos o más tela para producir? ¿Están dispuestos a pagar ese 10% más que cuesta esa prenda por el solo hecho de ser sostenible? ¿Tu público objetivo sí está dispuesto a pagar más? Ella me decía, no, pues la gente compra lo que le gusta y, pues, y al mejor precio posible. Yo le decía, exacto. Entonces, no necesariamente todo el esfuerzo que hacemos para incorporar, digamos, un mejor producto, servicio sostenible, etcétera, no necesariamente nuestro público objetivo está dispuesto a pagar por eso. Se los dejo ahí, digamos, como un mensaje de aprendizaje a todos, porque a veces nos concentramos mucho en hacer el mejor producto posible, lo cual está bien, pero es el mejor producto posible que mi cliente esté dispuesto a pagar por él. Si no, te conviertes en un producto caro que las personas, si no están dispuestos a pagar, pues te quiebras. Y es uno de los factores, digamos, de hecho lo veíamos ahorita, 24%, es uno de los factores de éxito o fracaso de las iniciativas. Voy a cerrar solamente con tres, digamos, mensajes finales. Uno, cuando queremos analizar o identificar qué está incidiendo en el éxito o fracaso, digamos, de mi proyecto o cuáles son los errores que estoy cometiendo, no necesariamente lo que es el síntoma es el error necesariamente que hay que abordar.
muchas veces, y los que son de acá, la Facultad de Minas, que con seguridad han visto las materias de seminarios de proyectos en ingeniería, muchas veces, digamos, lo que usted ve como consecuencia no necesariamente es el corazón del problema, sino que hay una causa por debajo que debemos analizar. Así que tratar de enfocarse más en las causas y menos en las consecuencias. La consecuencia es un síntoma, pero lo importante a abordar es la causa. Lo segundo, ante cualquier iniciativa o cualquier cosa que estén haciendo, siempre háganse la siguiente pregunta, yo siempre la hago, háganse la siguiente pregunta, ¿qué es lo peor que puede pasar? Entonces traten de hacer una especie de análisis, el que es muy teso pues en estrategia, prospectiva, el que no, pues simplemente hágase la pregunta y pare de contar. Hombre, ¿qué es lo peor que puede pasar? Puede pasar esto, ¿qué otras cosas pueden pasar? Esto y esto. Acto seguido, hágase la pregunta de qué haría si ocurre cada una de las cosas que puede pasar, ya sea lo peor o lo que no es lo peor, hágase una pregunta, ¿qué harías en cada uno de esos casos? Si es así, venga, pueda que a la final resulte algo peor de lo que está allí sucediendo, no importa, pero allí mitigaste en una gran medida la probabilidad, digamos, de éxito o fracaso, porque desde antes contemplaste algunas probabilidades de cosas que podían ocurrir. Yo estoy diseñándolo así, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que la gente no le guste y no me compre, pero si ese es el caso, tengo un plan B, un segundo diseño, ya está. Es que yo lo hice así, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que a la final el costo sea más alto y ya definí un precio y es lo peor que puede pasar, ya tienes contemplado cómo manejarlo, está bien. Entonces lo segundo es eso, siempre hacerse la pregunta ante cualquier cosa, en términos pues, de emprendimiento y demás, qué es lo peor que puede pasar. Y lo tercero que quisiera dejarles como mensaje, y lo hablaba incluso ahorita que les decía que venía hablando con Guillermo, él me decía, en nuestro fondo de inversión hemos invertido en más de 26 iniciativas en estos 4 años que llevamos con el fondo. Y él decía de una manera muy ácida, de esas 26, nuestra estimación es que solo 3 van a sobrevivir, solo 3. Cuando uno habla de negocios tradicionales, bueno, eran negocios tipo startups. Los negocios tradicionales es una probabilidad del 50%. Negocios tipo startups es mucho menor los que sobreviven. Él decía, nosotros somos conscientes que solo 3 de esos 26 van a sobrevivir. Somos conscientes, pero en nuestras estimaciones está que aún con esas 3 que van a sobrevivir nos da rentables. Entonces el tercer mensaje es contemplar de que equivocarnos y tener errores hace parte del camino, hace parte del proceso y empezarlo a asumir como un aprendizaje que nos puede servir para futuro. Y también pues contemplar cómo ese fracaso o error que podemos cometer en varias de las iniciativas o cosas que tengamos, contemplar también, bueno, y con la parte positiva, cómo nos va. Es un poco lo que ellos están haciendo. Con los otros 23 que van a fracasar, aprendizajes, con los otros 3, pues ganancias. Entonces, empezarlo a ver también, digamos, de esa manera, no solamente la parte que no funcionó, sino empezar a analizar con lo que sí funcionó, qué gané. Con esto, digamos, quiero cerrar, agradecerles por haberme escuchado y pues bueno, a ustedes muchas gracias.